Y sin dudas que ese impacto llega a todos los rubros de la economía y algunos sectores más afectados que otros. Incluso porque antes de las PASO hubo anuncios que quedaron pendientes para darle continuidad después de las elecciones. Y el escenario es distinto hoy con el gobierno nacional que quedó como tercera fuerza entre las más votadas. Le vamos a preguntar a Fabricio Meglio, que es el vicepresidente de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo, ¿cómo es el día después para ellos y esperando el previaje 5? Además, Fabricio, ¿cómo te va? Buen día. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a todos? ¿Qué análisis hacen? ¿Qué análisis? Todavía faltan muchos datos para hacer un análisis más específico, pero bueno, en base a todo el movimiento que ha habido en la jornada de hoy, desde las nuevas condiciones políticas, económicas, ha sido hasta el momento, ¿no? Todavía nada en concreto, pero sí con muchas hipótesis y sobre todo para saber dónde nos plantamos a partir de ahí para proyectar en los próximos meses nuestra actividad. No solamente para el turismo nacional, sino también para el turismo internacional, que es también un recurso importante de nuestro comercio, ¿no? Pero bueno, estamos en esa realidad, basándonos en información en lo que refiere al turismo nacional, a lo que se publicó días pasados en base a palabras del ministro de Economía Massa, donde difundió nuevamente que la quinta edición va a ser una edición que se va a llevar a cabo. Obviamente que dentro de nuestro rubro lo tomamos con ciertas pinzas porque, bueno, es un anuncio dentro de una campaña y donde, de acuerdo a las informaciones oficiales que teníamos en forma directa con el ministro de Turismo, Lames, no iba a existir una quinta edición. Nosotros celebramos cualquier edición de este programa Previaje porque en mayor o menor medida en cada momento siempre ha servido, principalmente para la gente y obviamente en forma directa hacia quienes estamos dentro del sistema turístico, ¿no? No solamente el privado, sino también el sector público de aquellas ciudades donde se genera la actividad. Entonces, lo vemos siempre muy positivo, pero tomamos con pinza esta quinta edición donde es prácticamente un día a día lo que puede llegar a suceder. Si así fuese, bienvenido sea. Es decir que hasta el momento no tienen ninguna certeza, ninguna novedad, más allá de lo que sabemos todos los argentinos, que se esperaba que se anuncie justamente después de las PASO, y uno entiende que para el sector debe ser más que bienvenido en caso de que se anuncie, porque viendo este panorama, el contexto, la incertidumbre, tal vez pueda impactar sin dudas negativamente en el deseo de la gente de movilizarse en los próximos meses. Mira, te doy un ejemplo claro, perdón que te interrumpa, sí. Te doy un ejemplo claro de lo que estás diciendo. La gente ante la espera, porque esto no sucedió en el previaje 4, la gente ante la espera de la realización de los anuncios o de la certeza de los anuncios, posterga y traslada su decisión de viajes a futuro. Y sobre todo eso, acá también hay una variable que es la inflacionaria, que mes a mes, obviamente, los costos no son los mismos contratar hoy que contratar dentro de un mes. Entonces, eso atrasó en su momento la decisión de viajar y eso también dejó muy abajo los porcentajes normales estadísticos que teníamos de demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente esperó hasta que saliera. Y cuando salió ya era un poco tarde porque tampoco hubo muchos lugares con disponibilidades, obviamente, y bueno, hay mucha gente que por diferentes cuestiones no pudo realizar el viaje. Vuelvo a decir, en el común denominador y haciendo un análisis muy amplio, es muy positivo, ¿bien? Lo ideal sería, como recién hablaban y se repite la palabra, que haya certidumbre a modo de que la gente pueda planificar. Entendemos que hoy no es el día como para hacer un análisis profundo, simplemente con los datos con los que contamos. Bueno, entonces, Fabricio, yo te propongo a que juguemos, a que estamos en un país normal, que no hubo elecciones en la jornada de ayer para que no haya tanta incertidumbre. Y te pregunto acerca de aquellos mensajes que se dieron previamente, por ejemplo, del ministro de Economía o del ministro de Turismo hace algunos días acerca del previaje 5. Primero preguntarte cuáles eran las fechas contempladas, si ustedes tenían algún tipo de precisión al respecto, y quiénes pueden inscribirse. Bueno, en realidad el programa mantiene exactamente la misma esencia original. En este caso, la fecha, obviamente, que se proyectaba, o se proyecta, hablemos en presente, es para entre los meses de septiembre y octubre, ¿bien? Para ser ejecutado el viaje concretamente. Vuelvo a decir, y tomemos con pinza, es información simplemente anunciada, nada es oficial. Pero bueno, se prevé para esa fecha. Y después el formato que tiene
de beneficio para los clientes, para el turista, es exactamente el mismo. Para comprar durante un periodo específico, para ser utilizado el viaje en un periodo específico, ¿correcto? Donde el beneficio sigue siendo del 50% del valor total de lo que se facture, con un tope de hasta 70.000. ¿Se entiende? Sí. Hago un ejemplo. Compro un viaje que cuesta 200.000, no me van a reintegrar 100.000. Me van a reintegrar hasta 70.000, ¿correcto? Entonces, va a manejar el mismo tiempo, va a manejar las mismas cláusulas, sería, de este programa, por lo cual quien ya lo ha hecho y lo ha generado simplemente es renovar en un nuevo viaje, e inclusive utilizando hasta la misma tarjeta de débito que sacó quizás en una primera edición de este previaje y que lo ha podido seguir utilizando, que bueno, la tarjeta de débito en realidad es el medio por el cual uno lo puede utilizar. Después, obviamente, se utiliza a partir de la fecha que se hace el primer día del viaje por el cual se eligió, ¿no? ¿Y cuánto es el impulso que le da el sector el previaje? En base a las experiencias anteriores, en su momento pasaron por la pandemia y fue muy difícil, ahora estamos en un contexto económico y electoral también muy complejo. ¿De qué manera ustedes se evalúan cada vez que pasan las ediciones del previaje por las expectativas que está generando también? Exacto, sí, en realidad cada evaluación se ha hecho en forma absolutamente independiente cada una de ellas porque la circunstancia en cada una de esas ediciones fue diferente. No nos cansamos de decir que quizás este programa fue la mejor ejecución que tuvo este gobierno en nuestro rubro y en muchos rubros comerciales e industriales, porque realmente fue en esa primera edición el primer punto el cual a nosotros volvimos a tener en movimiento el engranaje del sistema turístico, tanto el turista como nosotros dentro de ese sistema. Entonces, eso fue vital, fue una inyección brutal que nos generó a nosotros nuevamente una actividad y, como siempre decimos, estábamos menos cero. Bien, entonces, ese fue el primer análisis que hacemos. Fue un gran salvavidas porque el sistema estaba absolutamente caído. Ya en la segunda se vio que la demanda, teniendo la experiencia de esa primera y ya sabiendo de qué se trataba, porque en la primera hubo desconfianza, lógicamente, había quizás restricciones sanitarias que tampoco permitían moverse con cierta libertad. Pero en la segunda ya se acomodaron todas esas piezas. Por un lado la gente, por un lado el tema sanitario y por otro lado también, que es importantísimo, el sistema ya estaba empezando a funcionar. Ya los hoteles estaban, los transportes de a poco iban generándose y sobre todo la confianza de la gente. Ese fue otro análisis muy positivo y creo que fue quizás el más explosivo y el que mejor efecto tuvo en lo económico dentro del sistema turístico. Bien, ya la tercera edición tuvo algunos puntos donde faltó esa claridad o esa certidumbre para proyectar no solamente el turista, sino también el prestador de viajes, entonces de servicios, perdón. Pero bueno, fue muy positivo. Y la cuarta edición, mejorando ya la tercera, con limitaciones lógicamente, ya obviamente cumple una función de inyectar a un sistema que ya está trabajando, pero sobre todo posibilitarle a la gente acceder a un beneficio económico, por lo cual despierta el interés y por ende se genera la demanda. Esta quinta edición creemos que puede llegar a ser igual. Todo de acuerdo al contexto en el que esté parado nuestro país, ¿no? Y si me permitís, una palabrita que dijimos hoy, nuestro país es normal. Lo que no son normales quizás son los dirigentes. Fabricio, y haciendo un paréntesis, tal vez en el tema previaje, aguardando definiciones un poquito más claras, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes de cara a lo que queda del año, teniendo en cuenta los fines de semana largos que tenemos por delante y teniendo en cuenta también que hoy la manera de viajar ha cambiado para muchos y se eligen esos viajes cortos y se aprovechan esos fines de semana XL o XXL, depende de lo que caiga? No, la expectativa es muy buena, las estadísticas ayudan, el comportamiento de la gente cambió, todos hemos cambiado, por lo cual eso genera una habitualidad en generar viajes, como vos decías recién, viajes a corta distancia, a larga distancia, por mayor o menor periodo, pero está esa necesidad de poder viajar. Y los XL, los fines de semana XL, indudablemente son un incentivo absoluto. Bien, entonces vemos siempre muy positivo y vuelvo a aclarar, ya nosotros todos, ustedes, nosotros todos, ya hoy hemos pensado que no hay cosa mejor que poder recorrer, conocer, andar
porque estuvimos encerrados mucho tiempo. Entonces, esa conducta también da muy buenos resultados y hay muy buenas expectativas dentro de lo que es el sector. Y en estadísticas me refiero que han sido muy positivos y han superado, inclusive con récord de turismo nacional, como se ha venido dando en los últimos años. Fabricio, muchas gracias por este contacto muy claro y a esperar, no queda otra. Así es, de eso se trata. Muchas gracias.